¿Cuál? ¿Y a ti? ¿También te placería empezarte el latino? Entonces, vate al Atadillo y regístrate en nuestros cursos de latino, así como en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo. Al vermos. Manuel, de este viaje del embelezamiento propio, ¿no? Que tú tuviste de Ujú. la lengua, es que quitaste tu libro intitulado El español sefardí, ande reportaste un poquitico de tu experiencia como elevo de la lengua y metites mismo no solo esta explicación de tu viaje personal, ama mismo metites recursos que te dieron ayuda para empezarte la lengua. Si no estoy errado, el libro tiene un diccionario de dos vías, ¿no? O dos direcciones, con casi más de 4.300 verbos. Mm. Ah, Mm. Yo te voy a decir ya. sí, Sí, tiene explicaciones de dictadura o grammar, recursos como saludicos, refranes, ya, dichas y así, ¿no? Y además de esto, para los que ainda tienen demandas de si este texto es Jalis o está escrito en Jalis latino, el texto fue corrigido por Güler Orgun, ¿no? sí, Coeditora de El Amanecer de Estambul, que mandamos saludos, seguro. Y tiene dos agdamas, ¿no? Uno del jefe redactor de aquí, Jerusalén, el ya. visto Aldo Sevi, que mismo mandamos Ujú, saludos, y otro de la académica de la Real Academia de la Lengua Española y experta en latino, la doctora Paloma Díaz Más. ya. Seguro que mandamos mismo saludos desde aquí. Entonces, Manuel, ¿cuál nos puedes contar de tu libro que no contaste ya? Y seguro, en primero de todo, ¿por cuál lo decidiste de quitar este libro al mundo? Sí, en primero yo quiero decir que mi libro es un homenaje, un tributo a todas las personas, a los descendientes de aquellos judíos que fueron arrollados de sus patrias por los reyes católicos en la España hace ya más de 530 años. Esto para mí es muy importante, es un homenaje, es un tributo. Esto es mi libro. Y pienso que después puede ser una oportunidad para invitar a mucha gente a empezarse la lengua. Tú ya lo dijiste, en la España es un libro único y pionero. Esto lo tienen reconocido ahora y yo fui invitado a presentar mi libro en el Instituto Cervantes de Madrid, que tendrá lugar el 21 de janvier del año viniente. Yo estoy resalido, emocionado, es muy importante porque pienso que esta va a ser una grande oportunidad para atirar gente académica o no académica para acercarse a la lengua y a la historia y a la cultura, la música, la cocina sefaradía. Yo pienso usar este evento para estas cosas, sí. Y tú ya lo dijiste, el libro, estoy muy contento porque cuenta con todas las garantías y reconocimientos, como ya dijiste, la corrección por Guller Orgon. Yo quiero aquí decir algo de esta persona renomada, escogida, alabada, y cuando yo le demandé si podía, por favor, corregir mi libro, y yo le dije, yo te voy a pagar lo que tú me demandes porque es tu labor. Ella me dijo, no, yo lo voy a hacer de baldes, Manuel. Yo dije, no, 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 no te puedo entender, yo te voy a pagar. No tengo muchas paradas, mucha moneda, mamá, yo tengo alguna cosita. Me dijo, no, 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 yo lo voy a hacer. Yo le dije, no, solo el diccionario, una pequeña cosita. Y dice, no, no, yo lo voy a hacer entero. Yo estaba fascinado, no, no podía casi entender. Entonces ella lo hizo, yo le prometí que cuando el libro estaba quitado, yo iba a ir a Estambul a darle un libro. Y yo lo hice. Ella estaba
en el hospital aquellos días y yo no la pude ver, yo no la tengo vista, ma, yo quiero hacer esto. Cuando yo estuve en Estambul, en el Centro Sefaradí de Estambul, presentando mi libro, fue un momento maravilloso para mí, hermoso, apasionante, con Iset-Vana. Yo adoro a Iset-Vana, los pájaros sefaradíes, y yo sé en mi corazón muchas de sus canticas. Yo estaba cantando con Iset cuando él tuvo la amabilidad de cantar para Mozos. Y él estaba como tú sabes mis canticas, y yo las tengo oídas muchas veces. Entonces, yo le dije, entonces sí, Paloma Díaz Más, ¿qué decir de esta persona tan maravillosa absolutamente? Ella va a estar el 21 de janvier en la presentación del libro en el Cervantes de Madrid. Entonces, sí. Entonces, sobre el libro, los butos. El primero, enamorar. Entonces el libro está escrito en judeo-español, como ya dijiste, en el 100%. Aldo Seví estuvo aquí, pienso que un año atrás, y yo le dije, "Vos vas a quitar un libro que va a estar escrito 100% en judeo-español, incluso mismo donde dice Publishing Spain, va a poner imprimado en la España. Y esto es cierto. Toda palabra, todo verbo está escrito en judeo-español. Y pienso que este es el modo de anvesarse. Ahora, aquellos que saben sobre pedagogía de la lengua, es el modo de anvesarse. Las criaturas se anvesan sin traducir de ninguna otra lengua. Es el modo de meterse adentro de la agua cuando una persona se anvesa a nadar. No hay otro modo. Sí. Entonces, el primer voto es contar en judeo-español la historia, la cultura, especialmente aquí en la España, en Latinoamérica, porque quiero decir que el libro está adresado fundamentalmente para latinohablantes, mas, como dice, el modo de empezarse una lengua es meterse adentro. Pienso que no importa qué lengua hablan otras personas. Y cuando tú estás enamorado, necesitas materiales, elementos didácticos para el empezamiento o aprendizaje. Entonces, pues, esto tú ya lo dijiste, voy a intentar solo decir que es un diccionario que tuvo como base el diccionario de Guller-Orgun, tomado después por la Dino Comunidad, y cuenta con 4.300 verbos. Mucha gente dice, no son muchos. Mamá, esto para mí es muy importante. No solo ajusté nuevos verbos al diccionario de latino comunidad, Guller Orgun, ma quité algunos verbos de nombres de árboles, animales, que no usamos cada día. Más no siempre es mejor. Entonces, el proceso fue escoger los verbos bajo un criterio de utilidad, de su uso. Si yo los sentía en los filmicos de Latino 21, mi preciado Monsieur Isaac, Covisarco, todos ellos, Giorgio Askenazí, yo puedo mencionar tanta gente, tú mismo, querido Alejandro. Eh, Ajusté la gramática, tomé los cursos para principiantes y avanzados de Matilda Cohen Serrano, también un español, Marín Ramos, publicó este librico, y yo, en este caso, yo fui un compilador, pienso que puedo decir. Yo iba recogiendo, y ahora pienso que es una gramática para adelantados en judeo-español. Eh, Ala Markova tiene un curso también, yo pude ver, y entonces. Pienso que lo más importante de mi libro para el empezamiento o aprendizaje, puede ser mejor decir, porque empezar puede ser teach, y, eh, son las tabelas de elaboración propia, con todos mis yerricos, porque yo repetía una y otra vez
los, escribiendo B y V, S y Z. Y entonces, en primero me rendí cuenta que tenía que saber un poquitico más sobre el judaísmo, porque yo sentía expresiones como, de tanto decir amén se le cayó el talet o el talit. Entonces yo decía, ¿qué es el talit? O el talit, y yo lo tengo sentido de, o tiene cara de Tisha B'Av, Tisha B'Av. Entonces yo tenía la necesidad de conocer qué es Tisha B'Av, o Lag Laomer, o Hanukkah. Yo no conocía estas cosas. Entonces hay una sección sobre esto. Los principales hierros que yo cometía con Yadish y tengo una tabla con los falsos amigos, false friends en inglés. Meter por poner. Los españoles siempre estamos haciendo el mismo yerrico, diciendo poner cuando los judíos sefaradíes decís meter o escapar por terminar o quitar por sacar, tú sabes. Y entonces, mano, yo ajusté muchos falsos amigos, conectores, por mor de esto, achaques en relación con percurar de ver tabelas con lista de verbos para expresar emociones positivas y negativas, los emprestimos lingüísticos tomados de otras lenguas y de nuevo refranes y dichas que aquí usé el mismo método que es una selección, porque yo tengo libros, muchos libros sobre refranes y dichas, con más de 5.000 refranes y dichas. Yo lo tengo, yo marqué todos estos libros. Eh, y, entonces, ¿qué criterio usé? Si yo lo tenía sentido un refrán o una dicha más de 2 veces, yo lo metía en mi libro. Pienso entonces que son refranes y dichas para las expresiones de cada día. El criterio es la utilidad, el uso que los judeos españoles hacen de él. Por esto pienso que puedo decir frente a una obra integral que puede servir para el empezamiento de aquellos que se quieren empezar. En primero de todo, cola cabot, por mor que el laboro que ficites quitando este libro al mundo es lo cual lo dixites, ¿no? Es una obra integral, es un libro donde seguro para la gente que se empezó de cuna, ¿no? Vamos a decir, se empezó de casa Ya, el castiliano, va a topar de que va a ser un grande ayudo, ¿no? Ancina, quítates en primero de Evo Manuel, te trocates a activisto de la lengua. Ancina que estoy sí, seguro que mismo todos los elevos de la lengua, yo propio, te regraciamos